El mago Merlín fue uno de los mayores magos que se recuerdan, una de las figuras más importantes en la leyenda del reino de Arturo. Sus habilidades como mago, druida y brujo eran conocidas y temidas, no solo en tierras de Camelot y en Britania. Sus hechizos y encantamientos cruzaban los mares y cordilleras, asombrando en toda Europa. Su vida y su historia está repleta de misterios y también de secretos. Algunos de ellos no son conocidos, permanecen en el olvido, flotando entre la niebla de los muchos siglos que han pasado desde que se fue. Yo os voy a contar una historia que estoy seguro desconocíais. Por cierto, mi nombre es Tim. Al igual que Merlín, yo vivía en Britania. De hecho, cuando solo tenía 12 años de edad, comencé a trabajar para el mago como aprendiz y sirviente. Ya sabéis, tenía que estar pendiente de él todo el día, tratando de que no le faltase de nada para sus experimentos y estudios, recorriendo el castillo de arriba a abajo, llevándole todos los productos y elementos que pudiese necesitar. Pero lo bueno de aquel trabajo era que también aprendía muchas cosas. Lo que casi nadie sabe es que a Merlín le encantaba viajar. Cada año emprendía rumbo a algún rincón de Europa. Era un hombre poderoso, puesto que servía a muchos reyes. Estos le tenían como principal consejero y médico. Así que cuando decidía hacer un viaje, siempre tenía a su disposición un buen barco y un grupo de los mejores soldados y caballeros que le acompañaban y protegían. No sé exactamente la edad que tenía Merlín. Parecía un hombre muy viejo, quizás de 80 o 90 años. Sin embargo, muchos creían que en realidad tenía más de 200. Un buen día, el poderoso mago me comunicó que en una semana iba a emprender un nuevo viaje. Quería que fuese con él. El plan me hizo mucha ilusión, aunque también sentí un poco de temor. Lo cierto es que aquella era una época convulsa en la que abundaban las guerras y conflictos. Podría ser peligroso. ¿Cuál será nuestro destino, maestro?, pregunté. Iremos al norte de Hispania, mi querido Tim, dijo Merlín con una sonrisa. Tras varios días de navegación, haciendo algunas escalas en las costas de la Galia, avistamos los acantilados y playas de Hispania. Eran de una zona habitada por los astures, un pueblo aguerrido que hacía algunos años había comenzado su lucha por la expulsión de los invasores árabes. Desembarcamos en un rincón recogido, lejos de miradas indiscretas. A Merlín le gustaba viajar de incógnito, que nadie supiese quién era, aunque no siempre lograba pasar desapercibido. El séquito no era muy numeroso. Eso sí, no faltaba un buen grupo de soldados para garantizar la seguridad del famoso encantador. A Merlín no le gustaba depender de la hospitalidad de los nativos de las regiones que visitaba. Por esta razón, descansábamos y dormíamos en unas grandes y cómodas tiendas de campaña que llevábamos con nosotros. Los soldados estaban muy acostumbrados a armarlas en poco tiempo. Así, también teníamos más libertad para detenernos en cualquier lugar que resultase acogedor. Emprendimos ruta hacia el interior de la región. Al mago le interesaban especialmente los bosques, valles y zonas montañosas. Allí recogía muchos hongos y plantas con propiedades especiales que él utilizaba para sus pócimas y ungüentos. Le gustaba caminar entre los árboles y la maleza de aquellas tierras astures. De camino a las zonas montañosas, pasamos por Cangas de Onís, que era en aquel entonces la capital del reino. Cuando llevábamos casi un mes descubriendo aquella tierra, surgió una pequeña sorpresa. Ya comentaba anteriormente que Merlín no siempre lograba pasar desapercibido. Nos encontrábamos con mucha gente que nos miraba con curiosidad al atravesar las villas y ciudades, y los comentarios se propagaban a gran velocidad. De esta forma, había llegado a oídos del rey, conocido como Don Pelayo, que un poderoso mago de Britania estaba recorriendo aquellas tierras. Aquel rey había sido el responsable del inicio de la reconquista en Hispania, tras una legendaria batalla emprendida en aquellos territorios. El monarca envió a un emisario para que nos invitase a comer y a ser sus huéspedes todo el tiempo que quisiéramos. Sin embargo, Merlín no aceptó la invitación. Seguía siendo un espíritu libre
que en esos viajes no deseaba recluirse en la corte de ningún rey o señor poderoso. A cambio, eso sí, aceptó reunirse con Pelayo para dar un paseo por el bosque, compartiendo un rato de conversación y conocimiento mutuo con la ayuda de algunos intérpretes. Don Pelayo padecía de problemas estomacales, así que, antes de despedirse, Merlín le dio una bolsa con unas hierbas medicinales que le aliviarían. No sé si aquel remedio ayudó al monarca, pero espero que sí, porque me caía bien. Poco tiempo después llegó la hora de partir. Habitualmente, ninguno de los que componíamos el séquito de Merlín sabíamos cuánto iba a durar un viaje. Simplemente, un buen día, el mago decidía que era hora de irse y así nos lo hacía saber. Y ocurrió también en aquella ocasión. Así que emprendimos, por tanto, la ruta de regreso hacia la costa. De camino, pernoctamos en una villa conocida como Arriondas, que en aquel tiempo era la segunda capital del reino. Ya faltaba poco para dejar el lugar, así que Merlín hizo lo que siempre hacía en cada uno de sus viajes. Sacó su libro de la sabiduría. Era un gran libro mágico. Nunca supe de qué lugar provenía, pero para Merlín era uno de sus objetos encantados más importantes. Aunque sus páginas parecían estar en blanco, en realidad desbordaban sabiduría y conocimientos que se podían difundir por todas partes. Lo único que había que hacer era arrancar una de las páginas y enterrarla en algún lugar, donde fuera. Era como si con ese sencillo acto se propagase la cultura y el intelecto. En ese lugar donde una de esas páginas del libro de la sabiduría era sembrada, siempre crecía el conocimiento. Eran territorios que de alguna forma Merlín bendecía, garantizándoles un futuro de prosperidad. Así que en aquel lugar de Arriondas, donde habíamos acampado junto al río Sella, yo mismo procedí a sembrar una de aquellas páginas, según me indicó el mago. Cuando llegamos a Britania, yo seguí sirviendo a Merlín durante muchos años más. Aproveché para instruirme en técnicas de medicina y remedios para curar a la gente. Cuando nos separamos, yo ya tenía más de 40 años. Sin embargo, Merlín aparentaba tener la misma edad que cuando yo era un niño. ¿Sabéis una cosa? Aún recordaba las tierras de Hispania, me apetecía volver al país de los Astures y recorrer de nuevo aquellos lugares que tanto me habían cautivado cuando emprendí el viaje con Merlín. Y eso hice. Y decidí quedarme en aquel lugar, ayudando a los habitantes de la tierra con mis conocimientos médicos. Pronto fui muy conocido y me reclamaban para curar o aliviar todo tipo de dolencias. Yo recorría los bosques y las montañas recogiendo todo tipo de plantas que me pudiesen servir para fabricar medicinas. Cuando ya la vejez afloraba en mí, comencé a dar clases para tratar de transmitir mis conocimientos a otras personas que a su vez podrían ayudar a muchos más. ¿Sabéis dónde estaba situada mi Academia de Medicina y Remedios Naturales? Efectivamente, justo en aquel lugar donde décadas atrás habíamos sembrado el libro de la sabiduría. Cuando me fui definitivamente de este mundo, a la edad de 75 años, pedí, como última voluntad, que me diesen sepultura en una preciosa pradera cerca de Arriondas, junto a una gran roca, donde siempre daba el sol. Y allí sigo descansando, viendo los siglos pasar, y feliz por saber que el libro de la sabiduría sigue dando sus frutos en ese rincón, junto al Sella. Creo que hoy en día acoge un próspero centro de enseñanza en el que sigue creciendo la cultura y el conocimiento.